Shabbat Shalom, amados hermanos. Shabbat, Shabbat. Shabbat Shalom, Isabelita Shalom. Amados hermanos, bienvenidos a una reunión más de Casa de Oración Encuentro con Yeshua. Un sábado más compartiendo nuestra cita con Él. Amén. Somos Isabel y Ramiro Peña, siervos en esta casa hermosa, dedicada a nuestro Abacadosh. Amén, amén. Amados hermanos, el día de hoy vamos a tener una charla, una enseñanza realmente muy, muy linda. Muchas veces hemos escuchado este pasaje que vamos a estudiar hoy y se trata de las bodas de Caná. Amén. Vamos a ver el simbolismo en el contexto hebreo en el que estamos nosotros estudiando las Escrituras. Amén. Amén, amén. Muy bien. Entonces, comenzaremos diciéndoles, hermanos, para entrar en contexto, vamos a ir recordando lo que nos dice la palabra justamente en esta porción de las Escrituras. Amén. Amén. Bien. Entonces, las bodas de Caná, amados hermanos, es un evento bíblico significativo que lo encontramos relatado en el Evangelio de Yohanan, donde Yeshua realiza su primer milagro al convertir el agua en vino. Recuerdan, ¿verdad? Este relato nos ofrece una profunda revelación acerca de la identidad y la misión de Yeshua como nuestro Mashiach. Y vamos a ver su significado, que su significado trasciende más allá de un simple acto sobrenatural. Amén. Este relato comienza con Yeshua, su madre y sus discípulos siendo invitados a una boda en Caná. Durante la celebración se acaba el vino, lo cual era una situación embarazosa y vergonzosa. Miriam, la madre de Yeshua, se acerca a él y le informa del problema. En respuesta, Yeshua ordena a los sirvientes que llenen 6 tinajas de agua, las cuales se convierten en vino de excelente calidad. Amén. Recuerden, este pasaje ha sido hermoso, ¿verdad? Ahora, este milagro sobrenatural de las bodas de Canaán es un símbolo, hermanos, poderoso de la llegada del reino de Adonai y la transformación que va a traer consigo. Amén. Amén. Vamos a ir viendo que el agua representa la antigua tradición judía y las limitaciones de la ley de ese tiempo, mientras que el vino, por el contrario, simboliza la gracia y la redención que Yeshua trae como nuestro Mashiach. ¿Ven? Amén. Entonces, a través de este milagro, Yeshua lo que está haciendo es manifestar su autoridad divina y su capacidad de transformar lo ordinario en algo extraordinario. Amén. Baruch Hashem. Ahora bien, sabemos que la boda hebrea encierra muchos simbolismos que nos reflejan el profundo amor que Yahweh, nuestro Adonai, tiene por su pueblo, además de su propósito de vivir entre nosotros, tal como un esposo y una mujer. Amén. Que anhelan vivir juntos por el resto de sus vidas. Amén, hermanos. Entonces vamos a ir a las Escrituras inicialmente y vamos a leer Yohanan. Vamos a leer Yohanan justamente el capítulo 2, 1, verso 1 y 2. Bien, ¿qué nos dice entonces? Y en el tercer día hubo una fiesta de bodas en Caná, una ciudad de Galil, y la madre de Yeshua estaba allí. También el propio Yeshua y sus talmidim fueron invitados al banquete de bodas. Amén, hermanos. Ahora acá vemos, vamos a ir desmenuzando estos versículos, pero acá hay algo que nos llama poderosamente la atención. Y fíjense, en el versículo 1 nos habla de un día. ¿Cuál es ese día? Tercer día. Entonces, ¿por qué nos habla en el tercer día? Del tercer día. Hermanos, el número 3 en las Escrituras significa un tiempo perfecto, ya que abarca el pasado, el presente y el futuro. El 3 también nos habla de lo divino, es decir, Yahweh es 3 veces santo, ¿verdad? Es Kadosh, Kadosh, Kadosh. Y además Él es omnipresente, omnisciente y omnipotente, ¿verdad? Amén. Amén. Entonces vemos que el 3 también simboliza la nueva vida, la vida nueva en Yeshua, y vemos
dos cosas muy, muy lindas. Primero, que Yeshua resucitó a 3 personas, ¿verdad? Sí. ¿Quiénes eran? El hijo de la viuda, la hija de Jairo. ¿Y quién más? Y Lázaro. A Lázaro, ¿verdad? Y además, Yeshua mismo resucitó, ¿a qué día? Al tercer día. Al tercer día. Con un cuerpo que ya no estaba limitado por el tiempo ni por el espacio, ¿verdad? Amén, Baruch Hashem. Pero hermanos, el 3, además, nos habla también de la resurrección de su pueblo, que fue castigado por la infidelidad. Pero Yahweh también, mismo Yahweh, prometió que lo iba a restaurar. Vamos a ir al libro de Oseas. 6, 1 al 2. Y vamos a leer 6 del 1 al 2. Vengan, regresemos a Adonai, porque Él ha desgarrado y Él nos curará. Él ha herido y Él vendará nuestras heridas. Él nos golpeará y nos atará. Nos dará vida después de 2 días. Al tercer día nos levantará y viviremos delante de Él. Entonces vemos que Yahweh mismo nos va a restaurar, ¿verdad? A pesar de que Israel fue infiel a Él, ¿verdad? Ahora, en el versículo 1 de Yohanan, recuerden que nos dice que había una ciudad de Galilea. La fiesta se realizaba en Galilea. Ahora, ¿por qué en Caná de Galilea? A ver, en el contexto. Galilea estaba situada en la parte norte del territorio de Israel. Las personas que vivían allí eran en su mayoría gentiles. Por tal motivo, a ese lugar se le conocía también como Galilea de los gentiles, Galil de los Goim. Anteriormente, fueron tierras en donde habían vivido las 10 tribus de Israel, que fueron sacadas de su territorio por los asirios, aproximadamente en el año 722, antes de la era cristiana. Con el tiempo, los pocos hebreos que habían quedado ahí se mezclaron con los asirios y otros gentiles, dando origen a lo que conocemos como los samaritanos, un pueblo que ya no era considerado israelita por los judíos. Y en este lugar se cumplió la profecía que nos fue relatada por el profeta Isaías. Veremos eso que nos dice el profeta Isaías. Isaías 9, 2. Exactamente. ¿Qué nos dice? El pueblo que caminó en la oscuridad ha visto una gran luz. En aquellos que vivían en la tierra de sombras profundas, la luz ha brillado. Amén. Había eso, ¿verdad? Y había la luz para su pueblo. Continuemos. Vamos a ver el significado de la palabra Caná. En el hebreo se encuentra en el número 7069 y significa adquirir mediante una compra. Amén. Amén. El primer milagro de Yeshua en unas bodas en Caná de Galilea nos habla de la misión de Yeshua de redimir a la esposa infiel. 10 tribus perdidas de la casa de Israel que vino a comprar con su sangre. ¿Se dan cuenta cómo fue? ¿Por qué tuvo que ser las bodas en Caná? Amén. Proféticamente se refería a nosotros, que somos parte de las 10 tribus de Israel, y él vino aquí, Yeshua vino aquí a rescatar a las ovejas perdidas, ¿verdad? Amén. De la casa de Israel. Entonces, ¿cómo nos compró? Con su sangre. Con su sangre. Amén. Leemos también que Yeshua está acompañado por su madre, sus hermanos y sus talmidim, es decir, sus discípulos. Entonces, ahí vemos que esa era su congregación, la asamblea que lo acompañaba a él, ¿verdad? Amén. Vamos a ir a Yohanan 2, del 3 al 5. El vino se terminó y la madre de Yeshua le dijo: ellos ya no tienen vino. Yeshua respondió: madre, ¿qué quieres de mí? Aún mi hora no ha llegado. Su madre le dijo a los sirvientes: hagan lo que él les diga. Hermanos, el vino en una boda simboliza gozo, ¿ya? Y el verso que acabamos de leer, cuando Miriam le habla a Yeshua, nos dice que como el vino significa gozo, entonces no puede faltar el vino en una fiesta. Y en este caso en esta boda, ¿verdad? Ahora,
el relato de las bodas de Canaán también nos brinda una visión más profunda, hermanos, de la identidad de Yeshua. Durante la conversación con su madre, Yeshua le responde, bueno, en otras versiones dice mujer, cuando habla de madre, su madre mujer, le dice, ¿qué quieres de mí? ¿No? Aún mi hora no ha llegado. Eso vemos en el Yohanan que estamos viendo, verso 4, que está en sus pantallas, ¿verdad? Ahora, esta declaración, mis hermanos, algo, digamos, enigmática, revela que Yeshua es consciente de su misión y de que su hora designada para revelarse como el Mashiach de Israel todavía no había llegado. No llegó. Amén. Entonces, la transformación del agua en vino no solo satisface una necesidad práctica en la boda, sino que también apunta a la llegada de una nueva era mesiánica. El vino nuevo y abundante representa el cumplimiento de las promesas proféticas y la inauguración de un nuevo pacto entre Yahweh y la salvación, Yahweh y la humanidad. Yeshua, como el Mashiach, esperaba traer consigo la gracia y la salvación que fluyen en abundancia para aquellos que creen en él. Amén. Amén. Bien, ahora, ¿qué sabemos del vino, mis hermanos? Sabemos que el vino es generalmente hecho de uvas, ¿verdad? Las cuales provienen del árbol de la vid. Ahora, ¿qué tiene que ver esto? Yeshua ya nos dice en su Dabar, ¿verdad? Si vamos a Yohanan 15, verso 5, nos dice Yeshua: Enana, yo soy el Elohim viviente, la vid y ustedes las ramas. El que permanece unido conmigo y yo en él, este produce mucho fruto. Amén. Pero separados de mí no pueden hacer nada. Amén. Entonces, hermanos amados, ¿cómo se hará el vino? En palabras sencillas, se recolecta, se acopia la fruta, es decir, la uva, se la lleva a un lagar, es un recipiente donde se prensa, se la pisa para obtener lo que se llama el mosto, el cual es un jugo. El mosto es el jugo exprimido, ¿no? Este mosto además debe pasar por un tiempo en un recipiente de maceración y fermentación, que es lo que hace que es cuando el azúcar de la fruta se transforma en alcohol. Y eso toma aproximadamente de 10 a 14 días. De ahí se pone en otro recipiente en donde la fermentación será más lenta hasta que se logra el vino esperado. Amén, así es. ¿No es verdad? Ahora, vino en hebreo se dice yaín. Sus letras hebreas son la yod, que se simboliza por una mano y tiene los significados de obrar, de obras, de diestra, y la nun significa semilla, es decir, simboliza la vida. Una semilla simboliza la vida, ¿verdad? Amén. Ahora, al tener yaim una doble yod, entonces lo que nos está diciendo, el significado sería que obra con su diestra y además da vida. Obra con su diestra y da vida. Amén. Entonces está hablando de Yeshua, y Yeshua es nuestro dador de vida, ¿verdad? Ahora, como nos habla de su diestra, en la traducción del hebreo, ¿quién es la diestra de Yahweh? Veamos. Vamos a ir a Isaías 41:10. Es un verso que lo conocemos de memoria, ¿verdad? Que es muy hermoso y siempre nos acordamos de él. ¿Qué nos No dice tengas temor, yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Adonai. Yo te doy fuerza, yo deparo ayuda, yo te sostengo con mi victoriosa mano derecha. Con su diestra, ¿verdad? La mano derecha. Baruch Hashem. ¿Qué nos dice Hebreos 1:3. 1:3. Porque Él es el esplendor de su presencia manifestada y la imagen de su ser, y sostiene todas las cosas por el poder de su palabra. Él en su persona misma ha hecho la purificación de nuestros pecados. Amén.
y se estableció como la diestra de la grandeza en los lugares altos. Hermanos, amén. Entonces, fíjense qué cosa más hermosa. Ahí hay dos concordancias que pueden consultar, las que están en Tehillim 110.1 y Primera de Crónicas 29.11. Pero, ¿qué nos dice acá? Su diestra, nos dice, nos ha salvado, ¿verdad? En el relato de las bodas de Caná, hermanos, vemos también que Miriam, la madre de Yeshua, tiene un papel importante en la boda, pues ella debe resolver el problema del vino, ¿verdad? Que Así ella se es. para y él le habla a Yeshua, le dice, oye, ya no hay vino, ¿verdad? Ella es llamada también, como le dije hace tiempo, en algunas traducciones, en vez de decir madre, Yeshua le dice mujer. Y de manera metafórica, más bien y espiritual en la escritura, esta mujer simboliza a Israel. Amén. Israel, el pueblo que Elohim va a redimir. Amén. Baruch Hashem. Y Israel es un pueblo que quiere ser redimido, además, ¿verdad? Vamos a ver. Yohanan 2:4. Un segundito, Yohanan. Vamos a ir a Yohanan. ¿Dónde está Yohanan? 2:4. Perfecto. Ok. Yohanan 2:4, ¿qué nos dice? Yeshua respondió, Madre, ¿qué quieres de mí? Aún mi hora no ha llegado. Okay, esta respuesta de Yeshua tiene que ver que con que la Pascua, o sea, Pesaj, estaba cerca. Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante en el 2:13. Yohanan 2, versículo 13. Amén. Ya 13. Era casi el tiempo para la fiesta de Pesaj en Yehudá, así que Yeshua subió a Jerusalén. Amén. Entonces sabemos por la escritura que sería durante la fiesta de Pascua en Pesaj cuando Yeshua, cual cordero sin defecto, sería crucificado para redimirnos de nuestros pecados, ¿verdad? Amén. Amén. Vamos a ir a Yohanan 29. 1:29 y que nos dice este pasuk 29. Al día siguiente, Yohanan vio a Yeshua viniendo hacia él y dijo, He aquí el Cordero de Elohim que carga el pecado del mundo. Amén. Amén. Amén, hermanos. Ok, pero continuaremos con la lectura del relato de las bodas de Caná. Vamos a volver a Yohanan 2:5 y ahí vemos lo que le dijo Miriam, ¿no? Su madre, Yeshua respondió, Madre, ¿qué quieres de mí? Aún la hora no ha llegado. Y su madre le dijo a los sirvientes, hagan lo que él les diga. Amén. Hermanos, este verso es realmente revelador para todos aquellos que creen en Miriam como hacedora de milagros, ¿sí? Pues claramente aquí vemos que ella dice a los que servían y de paso también a sus seguidores, ¿no? Los seguidores de Yeshua, hagan lo que Yeshua diga. Amén. Porque es el Hijo del Padre a quien debemos obedecer. ¿A quién es? A Yeshua. Y Miriam también se sometía a Yeshua, Amén. a su palabra, ¿verdad? Así es, ella también se sometió a su palabra. Amén. Vamos a Yohanan 6, ¿qué nos dice el versículo 6? 2:6. No sé. Dice, ahora bien, había allí 6 vasijas de piedra puestas para ser usadas en la purificación de los Yehudín, que contenían 3 medidas de 9 galones cada una. amén, hermanos. Fíjese, las tinajas de piedra para agua, nos hablan de una tradición de los fariseos, quienes hacían un ritual de purificación para el lavado de sus manos, ¿verdad? Y de sus utensilios, cucharas, tenedores, qué sé yo, antes de comer. Para los fariseos, esas tinajas debían ser usadas únicamente para contener agua. De lo contrario, serían impuras y ya no podrían cumplir con su propósito de purificación.
También debían estar hechas de piedra o cerámica. Este lavado ritual de manos también se hacía en el templo. Sin embargo, este mandamiento no aparece en la Torá y Yeshua amonestó a los fariseos precisamente por esta práctica. Claro, correcto, ¿verdad? Vamos a ir a Marcos ahorita. 7 de 1 al 8. Vamos a Marcos. Marcos. Bien, leemos entonces. Los perushim y ciertos maestros de la Torá, quienes han venido de Jerusalén, se unieron junto a Yeshua. Y vieron que algunos de los talmidim comían con las manos ritualmente impuras, esto es, sin hacer la netilat yadayim, porque los fariseos y en verdad los yehudim, aferrados a las tradiciones de los ancianos, no comen si no se lavan las manos ceremonialmente. También cuando vienen de la plaza del mercado, no comen si no se enjuagan las manos hasta las muñecas y se adhieren a muchas otras tradiciones, tales como el lavado de copas, ollas y recipientes de bronce. Los perushim y los escribas le preguntaron, ¿por qué tus talmidim no viven de acuerdo a las tradiciones de los ancianos, sino que comen con manos ritualmente inmundas? Yeshua respondió, Isaías, Yeshayá, estaba correcto cuando profetizó acerca de ustedes los hipócritas. Como está escrito, este pueblo me honra con los labios, pero sus corazones están muy lejos de mí. Eso está en Isaías 29:13, pueden revisarlo. Versículo 7. Su adoración para mí es inservible, porque enseña reglas hechas por hombres como si fueran verdades. Ustedes se apartan del mandamiento de Elohim y se aferran a tradiciones humanas. Amén. Eso es lo que pasaba, ¿verdad? Ahora, no es que sea incorrecto lavarse las manos. Lo que Yeshua reprendió es el buscar la limpieza espiritual por medio de rituales enseñados por hombres y no conforme a la Torá de Yahweh. Y además, enseñarlo como si fuera un mandamiento dado por Elohim. O sea, eso no lo instituyó nunca nuestro Abba, ¿verdad? Y con consecuencia de esto, había judíos, Yehudim, pobres, ¿verdad?, que no podían costearse una tinaja de piedra, y estos se sentían pecadores por no poder hacer este ritual ordenado por los fariseos, imagínense. Amén, así fue. Volviendo nuevamente a la lectura de la cita de las bodas de Canaán, también nos habla de un número 6, de 6 tinajas, ¿verdad? Amén. ¿Por qué 6? El 6 en las escrituras representa número de hombre, ya que el ser humano fue creado en el 6º día de la creación. También nos habla de lo incompleto o lo imperfecto, ya que el número 7 es símbolo de plenitud y perfección, y el 6 antecede al 7. Amén. Entonces, espiritualmente nos habla de un estado imperfecto, ¿verdad? E incompleto en nuestras vidas. Amén. Queda claro, ¿no? Está claro. Bien, continuemos entonces. Volvamos a Yohanan 2, 7 al 8. Yohanan 2, y vamos a leer 7 y 8. Yeshua les dijo, llenen las vasijas con agua, y ellos las llenaron hasta el borde. Entonces les dijo, ahora saquen un poco y llévenlo al maestro de ceremonias del banquete, y ellos se lo llevaron. Hermanos amados, en este contexto, el agua simboliza, sabemos, la Torah. Por lo que llenar las tinajas hasta el borde, ¿no es verdad? Nos habla de ser llenos de ¿qué? Llenos del pleno conocimiento de la Dabar, ¿no?, de la palabra de nuestro Abacados. ¿Por medio de quién? Del Espíritu de Santidad, es decir, el Ruach HaKodesh, ¿verdad? Amén. Ok, ¿qué nos dice el 9 y 10? Yohanan 9 al 10. Y cuando el maestro de ceremonias probó el agua,
Ahora convertida en vino, él no sabía de dónde había venido, pero los sirvientes que habían sacado el agua sí sabían. Así que llamó al novio y él le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando están borrachos entonces el inferior, pero tú has guardado el buen vino hasta ahora. Amén. Hermanos, convertir el agua en vino nos habla de reconciliación y redención. Por esto el vino fue usado también como señal del nuevo pacto. Amén. Vamos a ir a Mateo 26, 27 al 28. 27 y 28. Okay. Entonces leamos. También tomó una copa de vino, pronunció una berejá, la dio a ellos diciendo: todos ustedes beban de la copa, pues esta es mi sangre del Brit Hadashah, mi sangre derramada a favor de los muchos para expiación de los pecados. Amén. Acá hay una nota de esta Torah que leemos, la Torah viviente, que nos dice que Yeshua tomó la copa, dio alabanzas al Padre, la dio a ellos y dijo: beban de ella todos ustedes. Esta es mi sangre del Brit Hadashah, que será derramada en razón de la comunidad de Israel para expiación de las iniquidades. Amén. Harabim dice, ¿no? Para referirse a la comunidad de Israel. Los muchos y no simplemente muchos. El Brit Hadashah en Irmía 31 es la casa de Israel y Yehudá. Es decir, Harabim, la cual realizó Yeshua en la cena de Pesach con la copa, es decir, con su sangre simbolizada en ese vino, ¿verdad? Amén. Amén. Entonces, Yeshua vimos que nos purificó por medio del agua, es decir, la tevilá, una inmersión, y también con su sangre, ¿verdad? Amén. Volvemos a Yohanan 3:5, que nos dice: Yeshua respondió: verdad eterna te digo, a menos que una persona nazca de agua y del ruaj, es imposible que entre en el reino de Elohim. Amén. Ahora, un recuerdo simplemente. Cuando Yeshua murió por nosotros, ¿qué salió de su costado? Agua y sangre, ¿verdad? Amén. Vamos a Yohanan 19:34. Sin embargo, uno de los soldados le clavó una lanza en el costado y al instante fluyó sangre y agua. Amén, ¿verdad? Amén. Hermanos, sobre sacar el buen vino para el final, ya que nadie saca el mejor vino, estoy retrocediendo, volviendo al mensaje, ¿verdad? Ya nadie saca, dice la palabra, el mejor vino cuando ya muchos no puedan reconocerlo, ¿verdad? Debido a la embriaguez que presentaban, eso le dijo él, ¿verdad? El maître, el maestro de ceremonias en la boda. Entonces, este relato nos habla sobre el final de los tiempos, hermanos, sobre la restauración de todas las cosas y que la ceguera será quitada para los tiempos del fin. Es decir, un despertar espiritual que ya estaba profetizado, ¿verdad? Porque antes de este tiempo ya ha habido mucha ceguera espiritual. Muchos del pueblo fueron embriagados, pero ¿con qué? ¿Con el vino de qué? Con el vino de la confusión, con el vino de Roma y también con el vino de Babilonia, ¿verdad? Amén. Vamos a leer Romanos 11:25. De todas maneras, van a tener oportunidad, si han entrado tarde a esta charla, en el video que va a estar en unas horas más, en las redes sociales, en el YouTube, en el canal de YouTube, van a poder revisarlo y van a encontrar muchas cosas que se pudieron perder. Muy bien. Pues hermanos, quiero que ustedes entiendan esta verdad que Adonai había antes ocultado y ahora la ha revelado, para que no se imaginen que saben más de lo que en verdad saben. Es el endurecimiento que a tal grado ha caído sobre Israel hasta que los de las naciones hayan entrado en la totalidad. Amén. ¿De qué nos está hablando ahí?
de la plenitud de los gentiles nuevamente, ¿verdad? Amén. Ahora, regresando al relato nuevamente, vamos a ir a Yohanan 2:11, a los versículos que estamos estudiando. Esta fue la primera de las señales milagrosas de Yeshua, que la hizo en Canaán de Galilea y manifestó su cabot, su gloria, y sus talmidim creyeron en él. Amén. La nota nuevamente de Torah Viviente nos dice que cada milagro de Yeshua se llama atá, es decir, señal en hebreo. Como tal, debemos buscar la valiosa lección que enseña esta señal. El agua convertida en vino es un acto del poder creador de Yeshua. Ciertamente nos revela que Él es Elohim, el creador, quien en Egipto convirtió el agua en sangre, ¿verdad? Ahora, hermanos, la palabra kabot, gloria, viene en el griego se dice doxa, que viene de la raíz dokeo, que quiere decir opinar y creer, pero también se refiere a justicia o juicio. Entonces se entiende que Yahweh es glorificado, ¿por qué? Por sus juicios justos. Amén. Amén. Vamos a Apocalipsis 15:4. Adonai, ¿quién María, no temerá y glorificará tu nombre? Porque solo tú eres Kadosh. Todas las naciones vendrán y adorarán delante de ti, porque tus obras justas han sido reveladas. Amén. Por lo que entonces cada milagro de Yeshua nos habla del propósito de su venida, ¿verdad? De su doctrina y de establecer a la Torah por encima de toda tradición de hombres. ¿No es verdad? Amén. Salmos 138:2 que nos dice: Adoraré hacia tu templo, Kadosh, y agradezco a tu nombre por tu misericordia y verdad, porque tú has magnificado tu nombre, Kadosh, por encima de todo. Hermanos, leyendo esta historia junto con el contexto cultural de la época, además de los simbolismos, podemos entender claramente que este milagro de Yeshua tiene que ver con nosotros, es decir, sobre la restauración de su pueblo. Sobre nosotros. Amén. Vamos a leer Ezequiel 36, 24 al 27. Bien. Esto es hermoso, hermanos. Amén. Gracias, Padre. Porque yo te recogeré de entre las naciones, te reuniré de todas las tierras y te regresaré a tu propia tierra. Entonces yo rociaré agua limpia sobre Amén. ti y tú estarás limpio. Yo te lavaré de toda tu inmundicia y de todos tus ídolos. Yo te daré un nuevo corazón y pondré un nuevo ruaj dentro de ti. Yo sacaré tu corazón de piedra de adentro de tu carne y te daré un corazón de carne. Yo pondré mi ruaj dentro de ti y causaré que vivas por mi Torah, que camines en mis ordenanzas y guardes mis juicios y los hagas, los obedezcas, ¿no? Amén. ¿Se dan cuenta, hermanos? Baruch Hashem. Amados hermanos, la historia de las bodas de Caná nos desafía a reflexionar sobre nuestra propia relación con Yeshua, como nuestro Mashiach, ¿verdad? Así como Miriam confió en Yeshua, ¿verdad? Para solucionar el problema del vino que se había acabado, nosotros también debemos confiar en Él para que satisfaga nuestras necesidades espirituales. Amén. Más profundas, esas necesidades espirituales que sean las más profundas, que están anidadas en lo más profundo de nuestros corazones. Pues Él tiene el poder, amados hermanos, de transformar nuestras vidas, ¿verdad? Así es. De restaurar nuestra alegría
y sobre todo de llenarnos nuevamente con su gracia con abundante. su gracia, amén. Gracia abundante, ¿verdad? Vamos a cortar esto un ratito. La palabra lo quiero sacar. Un momento. Ok, vamos a cortar esto un ratito. Bien, fíjense, hermanos. Este relato además nos recuerda la importancia de la obediencia y la disposición para seguir las instrucciones de Yeshua. Amén. Los sirvientes en las bodas de Caná que hicieron, obedecieron las palabras de Yeshua, ¿verdad? Así es. Y llenaron las tinajas con agua que les dijo que lo hicieran. Y fue en ese acto de obediencia donde ocurrió el milagro. Así es, amén. Amén. Del mismo modo, cuando seguimos a Yeshua y cumplimos su Así voluntad, podemos experimentar su poder transformador en nuestras vidas y en la comunidad que nos rodea. Amén. ¿no? Él es nuestro Hakadosh Baruj Hu, ¿verdad? Es Yeshua, nuestro amado Padre. Amados, para concluir, podemos decir que las bodas de Caná representa un encuentro trascendental con el Mashiach, nuestro encuentro con el Mashiach. Amén. Y nos invita a profundizar en nuestra comprensión de la identidad de Yeshua y su misión redentora en nuestras vidas, ¿verdad? Amén. Este evento marcó el comienzo de su ministerio público y nos reveló su autoridad, esa autoridad que proviene de lo alto, esa autoridad divina, ¿verdad? ¿Para qué? Para transformar y para restaurar. Amén. Al reflexionar, hermanos, sobre las bodas de Caná, somos desafiados a confiar en Yeshua, a obedecer su dabar, ¿verdad? Y a experimentar la abundancia de su gracia en nuestras vidas. Amén. Baruch Hashem. Entonces, hermanos, debemos orar sin cesar, ¿no? ¿Verdad? Para que podamos abrir nuestros corazones a esa hermosa presencia transformadora de nuestro Mashiach Yeshua, a que Él transforme nuestras vidas, ¿verdad? Y celebrar juntos su gracia y la redención que trae para nuestras vidas. Amén. Agradecer cada día, ¿no? Por la salvación y por que Él ha limpiado nuestros pecados con su sangre. Así es, ¿verdad, hermanos? Amén. Bueno, le vamos a agradecer a nuestro Abacadosh, a Yeshua amado, que hoy se manifestó con nosotros, está con nosotros en intimidad, enseñándonos, redarguyendo nuestros corazones nuevamente con esta hermosa palabra. Le agradecemos a Abacadosh, te agradecemos, Yeshua, por esta hermosa noche, Señor, que nos has permitido compartir con nuestros hermanos, Señor bendito, majestad de nuestras vidas, Yeshua amado. Gracias, Padre, sabemos que tú estás en control total de nuestras vidas, Señor. Tú has venido aquí para transformarnos, como lo hiciste con esa agua en vino, en el mejor vino, Yeshua. Gracias, Padre. Gracias porque nos tienes acá, sentados contigo, Señor, escuchándote, deleitándonos con tu palabra, Señor bendito. Gracias de donde tú nos sacaste, a cada uno de nosotros, Señor, para llevarnos a ser tus siervos, tus hijos amados, Padre bendito. Así es, gracias, así Padre. es, Gracias por esta semana que acaba de concluir, bendito Rey. Gracias por todos los sinsabores, las alegrías, las tristezas, las luchas que hemos tenido, porque sabemos que a través de ellas fortaleces nuestro carácter y te glorificas en nuestras vidas, Señor bendito. Gracias por las bendiciones que nos trae esta semana que acaba de comenzar, por todos estos días, Señor, por la salud, porque nos tienes sanos, porque bendices a nuestras familias, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros padres, a los que todavía los tienen. Bendices la obra de nuestras manos, Señor bendito, y te agradecemos por eso, porque tú estás pendiente de cada necesidad nuestra, aun cuando nosotros no abramos nuestra boca, ¿verdad? Gracias, Abba, por darnos este hermoso tiempo de estar en intimidad contigo, aún de manera virtual, Señor, hasta cuando tú así lo dispongas, pero es hermoso poder estar en contacto con los hermanos de la Congre, pero también con otros hermanos que nos ven desde muchas partes del planeta. Gracias, Señor, porque tú abres los cielos para nuestras vidas. Ayúdanos a obedecer tu palabra y experimentar la abundancia de tu gracia en nuestras vidas. Amén. Amados hermanos, se da con la
con la bendición y el amor y la misericordia de nuestro Abacadosh, que nos pueda reunir el siguiente séptimo día para volver a encontrarnos, a maravillarnos y a gozarnos de las hermosas escrituras de nuestro Abacadosh, de su palabra hermosa que nos transforma, que debe transformarnos cada día. Le agradecemos porque hoy nos despedimos siendo mejores que cuando hemos entrado a esta reunión. Amén. Que la bendición de nuestro Abacadosh, amados hermanos, descienda sobre todos ustedes. Que la palabra, su palabra, sea la luz que guíe nuestro caminar durante toda esta semana. Amén. Nos reencontraremos el siguiente Shabbat, si es que nuestro Abacadosh así lo permite, en este mismo punto a la misma hora. Amén. Amén. Que tengan amén. una bendecida semana, amados hermanos. Les mandamos un abrazo con todo nuestro corazón y nos vemos la siguiente semana. En tanto, Shavuot Tov. Baruch Hashem. Amén. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Baruch Hashem.